Buenos días, mi nombre es Juan José Jiménez. Mi nombre es Pablo Campuzano. Y somos candidatos a la convocatoria de mayo del 2019 del Bachillerato Internacional. Y esta es la presentación de Terra. Bueno, entonces, esta presentación surge a partir de una situación de la vida real que ha sido, digamos, muy relevante en los últimos días, que es la marcha de los estudiantes que se dio la pasada semana. Bueno, en esta marcha ocurrieron muchas cosas que pues, no deberían ocurrir, como muchos disturbios y sobre todo un video que se hizo viral en redes que muestra cómo una mujer atropella a un grupo de estudiantes y cómo estos estudiantes la agreden. Entonces acá vemos un comportamiento, digamos, que no es muy usual en las personas y no es muy lógico, pero que se da, digamos, por las masas en sí, o sea, porque los estudiantes iban en masa. Entonces nos surgió la duda de cómo estas masas afectan el pensamiento de los individuos y cómo pueden coaccionar, digamos, su conocimiento y su libertad al actuar. Entonces... Nuestra pregunta de conocimiento es en qué medida la presión social coacciona el conocimiento del individuo. Digamos, siguiendo este mismo ejemplo, ¿usted piensa que si este grupo de estudiantes, si no fueran, digamos, 30 personas haciendo el disturbio, si hubieran sido solo 2 personas, hubieran reaccionado violentamente contra la mujer que lo estaba intentando atropellar? Sí, porque es algo que lo lleva a las masas. No, se me dijo que eran 2 estudiantes. Sí, digamos, si fueran 2 estudiantes que estuvieran protestando y una mujer va e intenta atropellarlos. Pues, ¿sabes qué? Depende. O sea, digamos, atropella a uno y el otro no se lanzaría a pegarle. No, pues obvio sí por la reacción del atropellamiento. Pero, pues bueno, eso depende. Entonces, bueno, a partir de esta pregunta podemos relacionar distintas áreas de conocimiento, siendo la primera de ellas la ética. Bueno, en la ética, Puchelli, ¿puede leer lo que es ética? Se ocupa de los pensamientos y las acciones de los seres humanos, con el fin de ofrecer una comprensión del bien y las elecciones morales. Entonces, la ética explora todo el comportamiento de los seres humanos. Entonces, y a su vez, la ética siempre va planteando diferentes cuestiones filosóficas y también se encarga de dar las posibles preguntas y sus posibles respuestas. En preguntas como, ¿qué significa ser bueno? ¿Qué deberíamos hacer y qué no deberíamos hacer? Entonces, esta ética también se rige mucho por la moral. Y la moral es lo que es nuestro sentido de lo que nos dice que está bien y que está mal. Aunque toda esta moralidad y este sentido también puede verse afectado por el contexto cultural en el que nacemos. Entonces, digamos, la pena de muerte puede ser vista como algo pues, muy tabú en Colombia, pero puede ser vista como algo pues, normal gracias a sus contextos históricos en otros lugares. Bueno, la segunda área de conocimiento que surge a partir de la pregunta son las ciencias humanas. Las ciencias humanas es un área que se centra en responder básicamente 2 preguntas, que son... Hernández los puede leer, por favor. Pero ¿En qué consiste una descripción precisa basada en pruebas de cómo son los seres humanos individual y socialmente? Y Domínguez puede leer. Interpretaciones y explicaciones pueden ofrecerse a las estructuras sociales y sus personas. Bueno, esto se puede, digamos, sintetizar en un solo objetivo, que es explicar el comportamiento del ser humano, tanto individualmente como en sociedad, que es lo que, digamos, nos compete al ejemplo particular, que es cómo se comporta un grupo de seres humanos y cómo esto difiere del comportamiento individual de la persona. Pues en esto influyen diversas formas de conocimiento, siendo la primera de ellas
la emoción. Bueno, entonces la emoción viene de mover o motivación que causa un hecho. Entonces, la emoción en los seres humanos es aquella cosa que lo motiva a actuar de determinada manera y no de otra. Entonces, dentro de las emociones existen dos tipos principales de emociones: las que se causan externamente al individuo e internamente en el individuo. Entonces, la emoción externa consiste en alteraciones que se dan en el entorno que causan una reacción en el individuo y por ello éste quiere actuar de determinada manera y no de otra. Esto es lo que pasa, digamos, en las masas, que por la presión el individuo siente una emoción y actúa de cierta manera que no actuaría si fuera solo él. El otro tipo de emoción es la emoción interna, que es, por ejemplo, por ejemplo, el estado de ánimo, que no depende necesariamente del exterior, sino uno solo se levanta, digamos, con ese estado de ánimo y por eso actúa de ese modo. Entonces, esas emociones son las que determinan en gran medida el actuar de los seres humanos en comunidad. La segunda de ellas es la razón. La razón. Yana, ¿puede leer qué es la razón? Como forma de conocimiento de nuestra capacidad de pensar más allá de nuestras propias experiencias. Ese razonamiento se usa para evaluar y desarrollar nuestro conocimiento. Y tiene dos tipos de razonamiento. Uno, que es como la intuición, que es cuando pensamos antes de saber qué estamos pensando. Entonces, más como los reflejos. Y después está la razón, que sí es cuando tratamos de pensar y pensamos, aunque es más demorado, pero es mucho más exacto. Entonces, el razonamiento, la razón es algo que usamos todos los días y se usa desde los niños, la usan para amarrarse los cordones, hasta los científicos para lanzar una estación espacial. Entonces, nuestro razonamiento crece en gran medida por el contexto cultural y social en el que estamos. Digamos, si yo veo que alguien está enfermo, pues hay medicinas que pueden curar esto y que pues se sabe que lo hacen. Pero digamos, puede haber en otras culturas como indígenas que pues no creen en estas medicinas y son la razón que tienen que rezar o algo para que estas enfermedades pasen. Entonces, Bueno, la tercera forma de conocimiento que vamos a abordar es la intuición, que pues, a diferencia de la emoción, digamos, no tiene una definición estandarizada, sino se abre mucho debate. La intuición, digamos, es más acorde en las diversas culturas y pues recae en lo que dice ahí. Torres, pues... La intuición nos da una comprensión rápida del mundo, una identificación veloz de patrones, una asociación inmediata de los patrones con el sentido. Bueno, respecto a esta definición, existen varias posturas, pero dos de las más importantes. Una es que la persona nace con la intuición, es decir, que es un instinto del ser humano y por ello razona de ese modo. Esto también implicaría que el ser humano nace con una intuición moral, es decir, sabe desde que nace qué es bueno o qué es malo, dependiendo de lo que le beneficia en una vida en comunidad. Pero hay una segunda acepción de la intuición que refiere a que simplemente son estímulos rápidos del cerebro a las reacciones del mundo exterior y entonces por eso actuamos impulsivamente ante ciertas situaciones que pueden generar, digamos, presión o riesgo elevados. Bueno, ahora vamos con el ejemplo de la vida real como tal. Entonces, ya discutimos la marcha de los estudiantes y vamos a relacionarla con un concepto muy importante que es la psicología de masas. Entonces, un psicólogo llamado León relaciona la psicología de masas con tres grandes causas. Entonces, la primera, la pueden...
Poder invencible desaparece de responsabilidad y nuestros impulsos reprimidos. Bueno, primeramente el poder invencible. Uno cuando está rodeado de mucha gente que lo apoya, siente que nada lo puede, digamos, nada puede contra él y que pues tiene sí o sí la razón. Segundo, desaparece la responsabilidad. Esto se da más que todo por el anonimato que dan las masas. Claro, ser un gran conjunto de personas, pues la responsabilidad personal sobre los actos que el individuo comete desaparece y se vuelve una responsabilidad de la masa. Y terceramente, muestra los impulsos reprimidos. Bueno, un gran ejemplo de esto es, digamos, en el estadio. Pues es común ver a la gente insultar a los jugadores, pues derribar al propio equipo en momentos de tensión. Por ejemplo, Villaneda, usted que frecuenta el estadio, ha insultado a los jugadores de pues se intuye que esto es como algo que uno reprime normalmente, o sea, no insulta a gente, pero pues en ese ambiente donde es normalizado el insultar, pues es socialmente aceptado, entonces la gente insulta. Pero digamos, en el caso en que no estuviera, digamos, toda esa gente, sino solo usted frente a los jugadores, ¿usted cree que insultaría de igual manera a los jugadores? Entonces, pues estos son esos impulsos reprimidos que plantea León. La segunda causa que planteas es el contagio de sentimientos y actos. Pues esto recae en que se aplaza el interés personal por el colectivo. Es decir, que ya el individuo no piensa en sí mismo, ni en los riesgos que pasan, ni en lo que le podría pasar por estar en esa masa, sino piensa en el objetivo de la masa, que es un objetivo concreto. Por ejemplo, acá en la marcha de educación, es conseguir el presupuesto, y no piensa que está poniendo en riesgo su propia vida para eso, sino piensa solo grupalmente, lo cual también coacciona pues, su actuar y su conocimiento. El tercero, y el más importante de todos, es la sugestionabilidad. Bueno, para explicar esto, pues conviene irnos a un estudio psicológico realizado precisamente por León, que concluía que el ser humano se veía casi hipnotizado por la masa y podía hacer muchos hechos que no harían normalmente. Entonces, bueno, ya pasando al ejemplo concreto, quiero preguntarle a Hernández. Por ejemplo, si usted fuera la mujer del carro, o sea, pues entonces se dice que la mujer atropelló a un estudiante y por eso los demás estudiantes la empezaron a perseguir, entonces le empezaron a pegar al carro y a agredirla ¿Cuál es la primera? O sea, Rubén, por el tiempo hacemos la actividad después o... Entonces, bueno, a partir del video, pues yo quiero plantear una actividad que se trata de unas preguntas. Entonces, quiero que todos respondan la siguiente pregunta. ¿Quién, si fuera la mujer que está en el carro, digamos que atropelló a un estudiante antes, digamos por accidente, y después la frena a estos estudiantes y empiezan a pegar al carro, ¿quién de ser la mujer aceleraría como lo hizo la mujer en el video? Hernández, digamos, ¿por qué aceleraría y por qué no? Porque si me quedo la muchedumbre de estudiantes, o sea, llenaría el carro de gente y me caería y me podría hacer violencia. Exacto. Y aunque esto implique, digamos, herir a un estudiante que puede resultar fatalmente, lo haría igualmente como acelerar. A fondo. Y digamos, pongamos en la otra situación, en la situación de los estudiantes. Si ustedes estuvieran en una marcha y de pronto pasa un carro y atropella a su amigo, usted saldría a perseguir el carro y pues ve que la otra gente, digamos, el resto de la multitud, va a perseguir ese carro y a pararlo y a golpearlo. ¿Usted seguiría esa gente y también iría a golpear el carro? Sí. Digamos, García, ¿qué haría? ¿Por qué lo haría? Porque le lleva muy bonito. Ya. Y aunque eso pueda significar daños también a la persona que está dentro del carro, digamos que caiga un vidrio o algo así, la corte. Aunque eso pase también puede actuar de esa manera.
Eso. Entonces, eso es lo que queremos mostrar, que la masa sí influencia a las personas. Hacer cosas que normalmente no harían, como sería poder dañar a una persona. Esto, pues acá se pueden verlas reaccionar las formas que ya hemos visto, como es la intuición, pues al ser una situación de peligro, se forma un reflejo rápido, que sería salir a perseguir el carro o, en su efecto, acelerar. Y también la ética, pues porque estamos hablando indudablemente de decisiones que juegan un gran papel moral, pues no se sabe en qué lado están, si buenas o malas. Entonces, bueno, pues respecto a esta situación. Bueno, respecto al segundo ejemplo, donde podemos ver la influencia de las masas sobre individuos, está en una serie llamada Black Mirror y en el episodio de Odio Nacional. Y se trata de que el mundo se está quedando sin abejas, se están extinguiendo, entonces empiezan a fabricarlas. Entonces, a estas abejas, una persona las hackea y empieza a hacer un hashtag pues, viral en las redes sociales, que es contra políticos corruptos o gente que está siendo odiada en ese momento. Entonces, al principio, pues pocas personas participaban del hashtag y la gente moría. O sea, las abejas iban y las mataban, pero pues todavía está como la investigación y veían a ver qué pasaba. Pero al final ya estaba muy viral y empezaban a condenar a políticos corruptos, pues los más reconocidos. Y uno de los oficiales de la investigación le tenía mucho odio a un político. Entonces, también usó el hashtag y se dejó llevar por el odio de las personas en vez de seguir moralmente, pues que no tiene que sentenciar a otra persona a muerte porque sí. Entonces, al final del capítulo se ve como el cambio en la historia, que ya cuando matan a cierto número de personas, de todos los que votaron y usaron el hashtag, los persiguen las abejas y los matan también. Entonces, aquí está el ejemplo de cómo no siempre seguir lo que todo el mundo está haciendo es correcto o está bien. Pero esto se puede ver en la cultura de masas, un concepto, digamos, que inició en el siglo XIX como cultura popular, y digamos que era algo reconocido, pero no era tan global. Ya en el siglo XX, con los medios de comunicación masivo, este término, digamos, se formalizó y empezó a llamarse cultura de masas, que pues se usa mucho, digamos, en la propaganda y todo eso, se ve mucho, como influencian a las personas a actuar de cierto modo por medio de las redes. Bueno, entonces a partir de lo anterior pues podemos sacar varias conclusiones. En cuanto al primer caso, vemos cómo la psicología de masas sí se cumple acorde a las áreas y formas de conocimiento planteadas, es decir, en las ciencias humanas, y vemos que las tres causas de esta psicología también se aplican a la realidad, como vimos en el caso de los estudiantes, donde ya el individuo particular no existe y se convierte en un todo colectivo que persigue un mismo objetivo, más allá de, digamos, los perjurios individuales que se podrían causar. En el segundo ejemplo también podemos ver cómo el policía se deja llevar por las emociones y no usa la razón. Entonces se deja llevar por pues, el primer tipo de razón, que es el impulso, que simplemente se deja llevar y actúa de cierta manera que no le corresponde, pues ni como persona ni como trabajador de la policía. Y al final también se ve afectado pues, de manera fatal por esta decisión. Y eso es como pues también lo relacionamos con las emociones, otra parte fundamental de la cultura de masas y la psicología de masas. Pues las emociones son lo que mueven a las personas a hacer las cosas. Entonces, en el caso de Carlos, digamos, era el amigo, pues ese amigo cómo no va a ir a apoyarlo. Y pues en el caso... Sí, en el caso en el segundo ejemplo, es como se deja llevar porque una persona es corrupta, pues ya merece la sentencia de muerte, aunque vaya en contra de todos sus principios y pues de todos los valores que se le han enseñado en la policía y pues como persona. Gracias.